La mesa va a estar moderada por Salima Girari, que ella es asesora de diversidad, que colabora de manera regular con nosotros en el campus de verano. Se va a unir también Julie Fernández, a la que ya habéis conocido en la mesa anterior, y estarán también Daniela Muñoz, Ana Marchesi y Iker Azkoitia. Los tres han trabajado en proyectos como guionistas, actrices, documentalistas, etcétera, y tienen además la particularidad de que los tres han participado en el programa de residencias que tenemos aquí en la Academia de Cine, desarrollando proyectos vinculados con la discapacidad, porque los personajes tenían discapacidad o las tramas, etcétera, así que yo creo que van a poder aportar mucho. Y nada, les damos la bienvenida y empezamos. Bueno, bienvenidos a esta mesa, esta segunda mesa sobre representación y participación de personas con discapacidad en el audiovisual. En esta mesa la propuesta es que podamos hablar una parte con las personas invitadas y que haya como una segunda parte también como donde podamos compartir experiencias, ideas, sensaciones y que podamos colectivizar un poco el debate. Por tanto, os animo a que en esta segunda parte vayáis ya pensando, ¿no?, todo lo que creáis que podáis aportar. En esta mesa empezaré por Daniela. Contamos con Daniela Muñoz Barroso. Ella es documentalista, productora, fotógrafa de Cuba, cuyo trabajo explora el universo sonoro desde su perspectiva de hipoacusia. Su largometraje Mafifa se estrenó en ITFA y participó en numerosos festivales internacionales. También dirigió los cortos Umbra y Cuatro Hoyos, con destacada trayectoria en el circuito internacional. Actualmente desarrolla Diarios de Silencio, que es un proyecto residente aquí en la Academia de Cine, y es un proyecto ganador del Fondo Chicken and Egg. Es cofundadora de la productora Estudio ST, con la que ha producido cortometrajes que han pasado por festivales como Sundance, Locarno e ITFA. Daniela también ha participado en el Open Doors Lab y en Eurodoc, y además fue profesora de fotografía audiovisual en la Universidad de La Habana y ha impartido talleres de cine y fotografía en proyectos comunitarios. Al lado de Daniela tenemos a Iker. Disculpad, porque tengo ahora las presentaciones mezcladas, pero no hay problema. Iker Azkoitia debutó en la industria de las series de televisión como creador y guionista principal de la serie Romy, de Mediaset y Mandarina, y tras ser seleccionado en el máster Showrunners de SCAC y Mediaset. Como había escrito una obra de teatro para la actriz Ángela Ibáñez, siguió con su motivación artística y personal de proponer obras con personajes LGTBIQA+, y sordos, creando una nueva ficción televisiva que fue seleccionada también para el programa de residencias de la Academia de Cine. También ha trabajado como guionista en la 8ª temporada de Élite de Netflix y Z Studios. Es graduado de Publicidad y Relaciones Públicas y con diploma en Arte Dramático, que comenzó a escribir, producir y dirigir y actuar en cortometrajes como Libre, Copybram y Semeac. También ha representado obras en el Teatro Lara de Madrid, como El grito de la tortuga y Una corona para Claudia, un musical que se representó durante 3 temporadas en España y 4 en México. Al lado tenemos a Ana Marchesi, guionista, actriz y jurista. Ana estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializó en guión con el curso de creación de guiones audiovisuales y en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y de la Fundación A3 Media, perdón. En 2017 se mudó a Madrid para trabajar como documentalista y guionista en Amar es para siempre, escribiendo también la 1ª y 3ª temporada de Luimelia, un gran shipeo. A partir de 2019 empezó a estudiar interpretación en el Centro de Actor. Como actriz ha protagonizado el spot de Campeonas, la serie de Movistar Plus Fácil. En teatro ha participado en Alicias buscan maravillas, bajo la escritura de Lucía Miranda, y en Supernormales, dirigida por Iñaki Ricarte para el Centro Damaico. Además, también ha participado en la adaptación teatral de Lectura Fácil. And last but not least, Julie, y la voy a presentar también para los que no habéis estado en la mesa anterior. Julie es actriz, presentadora y coordinadora de accesibilidad británica con más de 3 décadas de experiencia en la industria del entretenimiento. Es reconocida por su participación en series de televisión como The Office, El Dorado, Holby City, Casualty.
y otras muchas. Además, como defensora activa de los derechos de las personas con discapacidad, ha producido y conducido muchos documentales galardonados para BBC. Como coordinadora de accesibilidad, Julie colabora con producciones de cine y televisión de plataformas y canales como Apple TV, Disney+, Netflix, Sky, Channel 4, Channel 5, y garantizando todos estos entornos accesibles. Su labor consiste en identificar y satisfacer las necesidades de accesibilidad de individuos con discapacidades físicas, auditivas o neurodivergencias, facilitando ajustes que permitan a estos profesionales desempeñarse plenamente en sus roles creativos. Julie, además, ha trabajado como consultora de acceso y entre sus clientes podemos encontrar a entidades como el Palacio de Buckingham y Citibank. Julie, I must say that I never thought that I would say Buckingham Palace in an introduction. It's an absolutely pleasure to have you here. Daniela, Iker y Ana, obviamente también es un placer contar con vosotros. Y hechas las presentaciones, entramos en materia. Yo no me he presentado, me acabo de dar cuenta, soy Salima. Soy consultora especializada en desarrollo de representación de la diversidad en el audiovisual y soy una mujer amazigh de unos 30 años con el pelo afro y con gafas. Y ahora sí, hechas las presentaciones, entramos en materia. Hablar de representación y participación de las personas con discapacidad en la coordinación de acceso es clave, no solo para que sea un requisito normativo, sino como una respuesta real a todas estas necesidades y con la capacidad de proponer soluciones efectivas. Según el informe de ODA, maravilloso, un año más, y lo destaco porque tiene un gran músculo de voluntariado, en 2024 la representación de personas con discapacidad en series fue del 2,28% y en películas del 3,66%. Además, se da un fenómeno habitual, que es que este porcentaje se suele acumular en una sola producción, con suerte en dos. Por contra, a nivel sectorial, y esto es como la gran asignatura pendiente, no tenemos datos de participación en los equipos. No sabemos de qué hablamos cuando estamos hablando de participación de personas con discapacidad en los equipos. Por tanto, y para empezar, a mí me gustaría preguntaros, desde vuestra experiencia y desde una mirada totalmente subjetiva, ¿cuál es vuestra percepción de la situación o cuál es el diagnóstico que hacéis de la situación actual en términos de participación? Y soy consciente de que va a haber como distintas realidades en la mesa y creo que eso también va a poder ser como muy interesante. No sé si quieres empezar tú, Daniela. Después. Pues, ¿prefieres empezar tú, Iker? Vale. Vale. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. No sé si funciona bien, ¿se oye o se corta? A veces como que se corta. Vale. Empiezo presentándome y describiéndome. Soy Iker, mi signo es así, que es azul a la altura del ojo. Me lo puso mi amiga Ángela. Porque ella pensaba que tenía los ojos azules, pero los tengo verdes, realmente. Vengo vestido con una camiseta verde y una camisa de cuadros porque un día una compañera de clase me dijo que me quedaba bien y me dio mucha confianza y seguridad, y también porque sirve para tapar los surcos del sudor. Y bueno, soy rubio, blanco, casi translúcido, se me ven las venas a través de los brazos. Y bueno, deciros que más allá de la presentación genial que ha hecho Salima, vengo del mundo de proponer historias, de crear, de buscar, de explorar. Empecé haciendo cortometrajes y a raíz de ganar algunos premios dije, bueno, pues me voy a animar a hacer una obra de teatro, en este caso era musical, en la que todos los personajes pertenecían al colectivo LGTBIQA+, y fue una decisión que hice para reflejar mi realidad y también eligiendo que el conflicto dramático principal de los personajes no tuviese nada que ver con sus identidades o con sus orientaciones sexuales. Creo que se corta de vez en cuando. No lo sé. ¿Sí? Si no hablo, proyecto un poco más y no lo sé. A raíz de ver a Ángela Ibáñez en Cáscaras vacías, un montaje del Centro Dramático Nacional a través de una mirada diferente, me quise tomar un café. Me impactó mucho emocionalmente su trabajo, su propuesta actoral. Me quise tomar un café con ella y escribir una obra de teatro para que la protagonizara. Y fue un viaje súper bonito en el que aprendí mucho.
Y desde entonces me propuse la idea de seguir ampliando fronteras de alguna manera, proponiendo personajes LGTBIQA+, pero también personajes, en este caso, con sordera. A raíz de eso hice un máster en SCAC y Mediaset con la serie Romy, que tiene una protagonista con una sordera de tipo poslocutiva y es usuaria de implante coclear. Y luego también propuse una serie que cogieron aquí en las residencias de la Academia de Cine con un personaje LGTBIQA+, y otra protagonista sorda prelocutiva y signante. Y bueno, acabo de terminar de escribir un largometraje en el que también sigo explorando otras realidades. De hecho, la semana pasada Ángela y yo pudimos dar un taller en Dama sobre personajes diversos o proponer personajes con diversidad y más enfocado también en personajes sordos. Hay algunos de los asistentes que fueron al taller que están por aquí. Muchas gracias por haber ido, muchas gracias por estar aquí. Es genial que haya tantas personas aquí con discapacidad, sin discapacidad. Y cuando hablo de discapacidad, hay algo en el Reino Unido que me gusta mucho. El año pasado lo aprendí gracias al taller de coordinación de accesibilidad impartido por Pablo Romero Fresco, Ana Tamayo y un equipo de pedagogos increíbles. La cuestión de que en UK sí que hacen la diferencia entre discapacidad, sordera y neurodivergencia, porque de alguna manera sí que entienden que la sordera tiene su propia expresión cultural, artística, su lengua y bueno, hacen esa distinción que me parece que podríamos empezar a incorporar también en España. En cuanto a la representación, pues no sé si puedo añadir algunas cosas del informe ODA, porque soy socio de ODA y siempre intento estar como muy al día de lo que arrojan, ¿no? de todo el trabajo tan interesante que hacen. Lo hacen basándose en el test de Vítor Russo, el cual se inspiraba en el test Bechdel sobre la representación o bueno, las barreras en el género en cuanto a las películas. Y entonces se tiene en cuenta que en las ficciones que estudian tienen que ver que al menos una persona tenga un personaje, pertenezca a ese colectivo minorizado, que ese personaje sea importante en las tramas, no simplemente un caso de tokenismo, y después que no se defina única y exclusivamente por lo que le hace diferente a ojos del resto de la sociedad. Claro, en España, como decía Salima, un 2,28% de personajes con discapacidad, neurodivergencia o sordera en las ficciones queda muy alejado del porcentaje real a nivel de representatividad de las personas que existen en nuestra sociedad y que las personas sin discapacidad, normoyentes, sin neurodivergencia, pues ignoramos día a día. Ignoramos su realidad, ignoramos su manera de entender el mundo, ignoramos sus maneras de expresarse y esto se sigue perpetuando en el audiovisual. Hay además algunas claves que arrojaban los informes de ODA del 2023 y del 2024 que tienen que ver con una infrarrepresentación femenina en estos tipos de personajes. Normalmente se representan más personajes masculinos. Hay también el efecto de concentración que decía Salima, que salen películas muy interesantes, Campeones, Fácil, que pretenden, ¿no? Aportar nuevos referentes. Lo que pasa es que al final hay muchísimos personajes que se concentran en esas ficciones y parece que la representación es más mayor, pero realmente existe toda una serie de ficciones en las que no hay personajes con sordera, neurodivergencia o discapacidad. También hay un cliché o un efecto, una mirada de infantilización hacia los personajes con discapacidad, personajes asociados a lo sobrenatural, algo que decía Patti antes, ¿no? Personajes que dan yuyu. Es un cliché y un estereotipo que se sigue dando en España. Luego también no hay apenas interseccionalidad. Parece que los personajes con sordera, neurodivergencia o algún tipo de discapacidad no pueden ser homosexuales, no pueden tener alguna otra interseccionalidad. En ese caso tenemos el caso de Carlos Soroa en la serie de Bienvenidos a Edén, que es gay y sordo, pero apenas existen más casos. Y luego también el fenómeno del autistic coding, que es representar a personas en el espectro autista, pero sin identificarlos o sin definir que realmente pertenecen al espectro autista, o el creeping up, que es lo que hablabais antes, que es hacer que los personajes con discapacidad los interpreten personas sin discapacidad.
lo cual lleva a una representación menos matizada, menos auténtica y también resta oportunidades laborales a las personas, actores, actrices, que quieran representar esos papeles. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para intentar tener un audiovisual en términos de representación más diverso? Pues yo desde el punto de vista de guionista, lo que sí que veo es que hacen falta más formación, más talleres para personas sin discapacidad para que se arriesguen, ya ves tú, arriesgarse a qué, que se atrevan a buscar, a explorar otras realidades culturales, sociales y comunicativas, y más formaciones también para que las personas con discapacidad puedan puedan creer que se puede, puedan formarse en las artes y oficios audiovisuales y puedan hacerlo con garantía de que van a encontrar un futuro, al igual que las personas que no tienen discapacidad. Y para eso haría falta un estudio de participación. Al final, los entes públicos, si no hay datos, muchas veces no hacen campañas, no facilitan recursos y medios. Haría falta un estudio real de participación. Hay profesionales como Domingo Pisón que conocen, que han trabajado con equipos con personas oyentes, personas sordas, y creo que es importante poder realizar algún tipo de estudio para saber cuál es la realidad, cuáles son los datos reales y a partir de ahí poder actuar. Me he extendido muchísimo, perdón. Perdón, muchas gracias, Iker, está genial. Aparte has hecho como ya directamente... No, está bien, es maravilloso. Yo quería como a lo mejor hablar primero de participación y luego de representación, pero está claro que no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. O sea que a lo mejor esta división no era tan rígida como yo la planteaba, así que tenéis libertad para hablar y ordenar como queráis. No sé por quién seguir. Daniela, ¿quieres que recuperemos por ahí? Ya estoy más que más. Perfecto. Sí, si no, podemos volver a pasar, ¿eh? Está bien. Sí, vale. Sí. Bueno, como dijo Talima, yo soy Daniela y estoy embarazada. Creo que el rasgo más distintible que más se me nota ahora mismo a nivel físico. Tengo el pelo rizado y bueno, soy cubana, eso a lo mejor se puede sentir en la voz y también hablo de una forma diferente, no solo por mi acento, sino también por mi forma de escuchar y cómo pronuncio las palabras. Y bueno, mi signo es lunar, porque tengo 2 lunares justo donde está el signo. Y bueno, creo que el hecho de ser cubana en este caso es particular porque vengo de un lugar donde todos estos temas que estamos hablando son prácticamente desconocidos, incluso la accesibilidad en cosas tan básicas como la televisión cubana, donde aquí por lo menos es un poco más de acceso. Para nosotros es como, bueno... Para mí como consumidora era como muy difícil poder acceder a cualquier cosa y como que no aspiré a mucho más, ¿no? Sencillamente fui abriendo otros caminos. Bueno, ya me voy relajando un poco. Yo padezco una hipoacusia bilateral progresiva, o sea, hace 10 años atrás escuchaba mucho mejor, he ido perdiendo la audición poco a poco, por lo cual estoy en un punto medio entre los oyentes y las personas sordas. Estoy aprendiendo lenguaje de signos ahora porque cada vez tengo menos audición y porque he descubierto que es un universo que me parece fascinante. Y bueno, precisamente por eso, cuando decidí estudiar cine, mi idea es como compartir un poco también la experiencia personal, porque participación, esta es mi forma de participar, ¿no? Cuando decidí empezar a estudiar cine, la carrera en Cuba, bueno, aquí también, comunicación audiovisual, tenía que estar en la prueba de radio y de sonido, junto a todas las demás pruebas, y ya en este momento obviamente no escuchaba bien, pero más o menos me las arreglaba. Y fue como un reto, ¿no? Porque dije, ¿cómo voy a estar en una prueba de radio, de sonido, donde tengo que hablar de las emociones que me transmiten un sonido que yo no escucho?
Y bueno, sencillamente decidí hacerla, inventar cualquier cosa y llenar esta parte que tenía que ver con radio, con sonido, con lo que me venía a la cabeza. Por supuesto, saqué una nota muy baja en esta parte de los exámenes, pero bueno, tampoco desaprobé. Y luego en la otra parte tuve una puntuación más alta. También fue muy gracioso porque hubo una parte de la prueba que fue oral y me hicieron una pregunta que yo entendí de unas formas diferentes y empecé a inventar. Y luego, con el tiempo, este profesor me dio clases, me di cuenta que me había preguntado que cómo yo llevaría lo que había escrito a un videoarte. Y yo entendía videoarte. Y yo decía, ¿qué es esto? No sé lo que es, no había forma de que entendiera otra cosa. Y quedé como, no tengo idea de qué es un videoarte, ¿no? Bueno, en fin. Fueron como varios obstáculos que pude superar gracias a que escuchaba un poco y que decidí como que yo quería hacer cine, no sé qué otra cosa más podía hacer con mi vida, entonces sencillamente esto era lo que había, ¿no? Y en el camino empecé a intentar superar los obstáculos que iban apareciendo relacionados con el no escuchar, valiéndome de otras personas que pudieran ocuparse de la parte de sonido. Siempre teniendo personas cerca que son como nuestro sostén, ¿no? Que son un apoyo fundamental en nuestras vidas. Creo que sin ellas sería muy difícil. Bueno, y en algún momento empecé a encontrar que la dirección era lo que más me gustaba. Inicialmente pensé que era la fotografía porque era más fácil relacionarme con la imagen, pero en el camino descubrí que tenía algo que contar, ¿no? Que tenía algo que decir, sobre todo como documentalista, ¿no? Como registrar la realidad. Esta forma de relacionarme con lo real era como una forma de vida. Y empecé a filmar y en la medida en que filmaba me di cuenta que mi forma de escuchar hacía que mi perspectiva fuera completamente diferente o muy diferente de los puntos de vista o los puntos de escucha de otros cineastas, ¿no? Y en la medida en que empecé a explorar este imaginario de mi hipoacusia, me di cuenta que había muchísimas historias que contar, que no se habían contado, que yo no había visto, y me di cuenta que para las demás personas resultaban muy interesantes, más de lo que yo esperaba, porque al principio era como, bueno, ¿a quién le va a importar esto, no? Y en el camino me di cuenta que a muchas personas les importaba y que además había una audiencia en específico con la que yo podía dialogar, ¿no? Entonces, por supuesto que a veces cuando comparto algunos de mis materiales, la mejor audiencia siempre ha sido las personas sordas. Es como hay una conexión inmediata que entienden un montón de cosas que para otra audiencia no es demasiado sutil, ¿no? Y yo creo que en el camino esta participación que comenzó como algo natural se ha vuelto una especie de activismo, ¿no? Darte cuenta y reconocer que lo que tú estás haciendo es importante para algunas personas y que es importante seguir haciéndolo, ¿no? Y en el camino, bueno, emigré a España y empecé a descubrir todo este universo de la accesibilidad y a darme cuenta de que puedo consumir más cine del que yo pensaba, aunque todavía sea difícil porque las plataformas, muchas son inaccesibles porque no tienen subtitulado especial o porque no tienen audiodescripciones, en fin, no hay me cuesta mucho trabajo encontrar proyecciones en el cine de películas españolas que tengan subtitulado especial. Entonces, por ejemplo, me he pasado una gran parte de mi vida sin consumir cine latinoamericano o español porque no tienen subtituladas en español, ¿no? Y entonces, cuando las he visto, estoy con subtitulado en inglés. En fin, es como un poco la experiencia como cineasta y también como cinéfila. Y por otro lado, luego empezaron a aparecer los laboratorios, los fondos. Comparto un poco esto aquí porque, bueno, me encantó ver que en la charla anterior hay varios cineastas intentando encontrar un camino. Y bueno, inicialmente los laboratorios, aquí, cuando ya estaba en Europa, todo lo que rodea Europa hablan en inglés, ¿no? Es el idioma común. Entonces, ya no solo tenía que leer los labios, sino que tenía que leer los labios en inglés. Y ahí fue como, bueno, hasta ahí no llegó, ¿no? Yo aprendí a leer los labios en español, fui creciéndole. Y entonces en inglés fue como, no. Y empecé a cerrarme puertas yo misma, ¿no? Decía, no puedo ir a este lugar porque no voy a entender el inglés.
Hasta que una vez en un espacio no me seleccionaron y al año siguiente, porque tuvimos una videollamada que fue fatal, porque yo no entendía nada de lo que decían, porque no había subtítulos, no había nada, quedé fuera de la selección. Y al año siguiente me vuelven a llamar y me dicen, cometimos un error contigo el año pasado, porque no nos dimos cuenta de que tú sencillamente necesitabas subtítulos. Bueno, básicamente como que me llamaron para que participara, ¿no? Una segunda oportunidad. Y de pronto yo abrí los ojos y dije, espérate, pero si yo puedo exigirle esto a las personas, ¿no? Yo tengo que exigirles accesibilidad, porque no puedo seguir poniéndome trabas yo misma, ¿no? Y como mismo encontré mi camino de hacer cine de una forma específica y de filmar a las personas de una forma en particular, tengo que encontrar la forma de participar de estos laboratorios, de estos espacios de formación, ya estén en inglés, o estén en español, o estén como estén, ¿no? Pero sí ha sido difícil y a veces uno siente mucha pena, ¿no? Bueno, aquí no dicen pena, vergüenza. Uno siente mucha vergüenza de exigir unas condiciones determinadas para poder participar, pero cuando descubres que hay personas en determinados lugares dispuestas a cambiarte un poco el mundo, como que se van abriendo puertas y tú dices, bueno, yo tengo que ser una persona también que abra puertas a los demás, ¿no? Que les ayude a encontrar este camino de los cuadraditos. Muchas gracias, muy interesante también, porque muchas veces también cuando pensamos en participación en los equipos, a lo mejor lo primero que pensamos es solo... Gracias. Sí. Decía que cuando pensamos en participación en los equipos muchas veces solo pensamos como en rodaje, ¿no? Como en esa única dimensión, equipo y rodaje, y es verdad que todo este camino que tú planteas de ser creadora en la industria y participar de programas de financiación, desarrollo, festivales, ¿no? Viaje, ida y vuelta, ¿no? Todo este circuito que se asume, que para levantar un proyecto tienes que hacer, muchas veces tampoco es nada accesible, ¿no? O sea que muchas gracias. No sé si quieres seguir tú, Ana. Si no hay más remedio... Podemos, si quieres ser la última, tienes esa oportunidad también. Venga, vale, va. Vale, súper. So, Julie. It's been really interesting. Escuchar esta charla ha sido de verdad muy interesante. El acceso y la igualdad para esta comunidad de personas con discapacidad es muy interesante. Daniel, has hablado que viniste desde Cuba a España y cómo se te abrió el acceso a la industria cinematográfica. Estamos hablando de las diferencias entre España e Inglaterra y lo grande que es la diferencia. Realmente es tremendo el camino. Has hablado de la vergüenza, de sentirte avergonzada por pedir acceso. Y eso es muy interesante. Quizás porque en el Reino Unido ya estamos un poquito más avanzados, pero no sentimos ninguna vergüenza por pedir acceso, ¿no? Vamos con orgullo, con la voz alta para pedir acceso. No significa que hay que ser grosero, claro. No hay que ser agresivo. Pero es verdad que se puede pedir con educación, particularmente cuando sabes que eres un mercado no explorado, ¿no? Hay miles de millones de personas en este planeta y pues tenemos mucho a ofrecer. Entonces es muy interesante ver tus palabras y cómo crece tu confianza al crecer tu comunidad en cada país. ¿Estamos hablando de representación en la pantalla? Puedes hablar de lo que quieras, realmente. Okay, someone had... Brilliant, thank you. I'm saying that to whoever's translating that. Vale, muchas gracias a la traductora. Vale, entonces empecé a trabajar en la televisión con 18 años. En 1991-92, yo era la primera persona en silla de ruedas, interpretando una persona en silla de ruedas en un programa de televisión en Inglaterra. Soaps, bueno, como
los programas que son semanales o, bueno, 3 veces por semana. De ahí nació mi activismo en la comunidad de personas con discapacidad. Ha sido muy interesante. He pasado a hacer documentales, asesoría de accesibilidad. Como he dicho, aún queda mucho por hacer, pero es un viaje tan increíble. Me parece que las personas con discapacidad, su pericia, su especialidad son esenciales para esta gran travesía. Y es importante que el salario esté a medida. No es un donativo. Toma 100 euros, ven y habla sobre tal cosa. No, no, no. ¿Cuánto me pagarías un especialista? 1.000 euros. Vale, pues entonces 1.000 euros para mí también. Entonces, hay que entender, hay que valorar la inteligencia, la creatividad, la comunidad de las personas con discapacidad. Mucho de lo que dije antes también es relevante y no me quiero repetir. Yo sí que te quería hacer una pregunta breve, y es si hay datos en el Reino Unido de participación. Participación delante, por detrás de la pantalla. Vale. Uy, a ver, complicado. Sabemos que hay muchas más personas con discapacidad, particularmente en la comunidad neurodivergente, o sea, las discapacidades ocultas que no son obvias, trabajando en la televisión y en el cine, pero que las personas ocultan. Entonces, cuando yo llego como coordinadora de acceso, pues no creo que sé nada, ¿no? Entonces las personas dicen, no tenemos a personas con discapacidades. Y yo digo, eso es lo que creéis, pero os aseguro que 20% de la producción tendrá algo, sordera o algún tipo de neurodivergencia, y mucha gente no lo dice por miedo a la discriminación. Yo estoy aquí para asegurarme que cualquier persona con discapacidad lo pueda divulgar con tranquilidad. Entonces estamos empezando. Estadísticamente, pues no tenemos aún esa información. Muchas gracias. Thank you. Ahora sí, Ana, a mí me gustaría saber tu percepción, además con la diversidad también de tu perfil, ¿no? Que has trabajado como actriz, has estado en la parte de creación levantando un proyecto, ¿no? Como todo ese proceso creo que es muy interesante. Sí, wow, vale. Yo me siento súper fuera de lugar, ¿vale? Ahora mismo, pero bueno, he decidido salir del armario y manifestar mi opinión. Porque llevo muchos años en charlas armarizada explicando cosas en las que no creo. Entonces, yo creo que primero, para empezar, a nivel de participación, claro, yo puedo contar mi punto de vista, pero yo creo que la discapacidad habita en todos los seres humanos, ¿no? Que todos tenemos parte de triángulo, de cuadrado, de círculo, que la vida evoluciona, que la vida es compleja, que en algunos momentos puedes tener más forma de circulito, otros más de cuadrado, y cuando llegas a la tercera edad, pues igual la vida se te hace más dura, ¿no? Yo creo que parte de nuestro problema, parte de concebir la discapacidad como algo ajeno e intrínseco al ser humano y dividir la sociedad. Menos mal que no tenéis tomates para tirarme. Dividir la sociedad entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, cuando eso es una ficción muy necesaria para brindar todas las necesidades a las personas que las necesitan, porque la sociedad es diversa, pero que creo que no podemos emplear para dividirnos entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, porque eso es parte del problema, ¿no? Creo que parte de considerar yo no tengo discapacidad y tú sí, concebirlo como algo ajeno, hace que no seamos
corresponsables de un problema que nos atañe a todos como sociedad. Es parte del problema por el cual las estructuras arquitectónicas no están adaptadas, porque la gente, por ejemplo, llega a la tercera edad y dice, uy, ¿qué es esto? Que soy lisiado de repente. Es como, pues sí, porque los cuerpos evolucionan, yo qué sé, puedes adquirir también con la edad discapacidades auditivas, discapacidad visual, puedes tener 1000 movidas, un accidente de tráfico, quedarte tetrapléjico por tirarte a una piscina mal. Yo qué sé, mil casos. Entonces, yo creo que parte del problema es concebirnos como distintos cuando somos la misma cosa. Para mí, siento que es una opinión disidente que me hace estar muy fuera de lugar, me hace estar ahora mismo muy nerviosa y muy incómoda, pero que... You're doing brilliantly. Pero que todos somos, pues eso, un poco circulito, un poco cuadradito y depende del momento. Yo no quiero relativizar las situaciones jodidas de nadie, pero nadie hace nada bien, es imposible. Entonces, hay que, yo creo, naturalizar la discapacidad y ver que es parte intrínseca de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo. Entonces, bueno, ya está. Can you tell us a little bit ¿Nos about cuentas un your poquito de tu career carrera? in the Sí. industry? Sí, sorry. No, sorry. All good. Fuck. No, yo te quería primero dar las gracias por compartir y abrirte. Oh, that's not easy. That's really difficult. Entonces, So are you an actress? ¿Eres actriz? I'm an actress. I'm a scriptwriter. Sorry. Sí, soy sorry, actriz, Spanish, maybe? guionista. sí, puedes seguir. What script writing? Vale, entonces eres guionista. I work, Vale, entonces trabajo en Culebrones. Trabajé en un culebrón durante 4 años, ¿de acuerdo? Uno muy famoso aquí en España. Amores para siempre. Love Forever. Luego estudié artes dramáticas, artes dramático para volverme actriz. Trabajé en programas de televisión como... ¿Y eres abogado también? No, aquí en España, ¿qué ocurre? Estudié Derecho, pero para ser abogado pues necesitamos más, necesitamos un MBA. Entonces no soy abogado, estoy intentando ser juez. Genial, estupendo. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Venga, en español. Ya estoy harta de la industria. Así lo digo, así de fácil. Entonces estoy buscando nuevas formas de ser yo misma. ¿Y qué tal te va? A ver, es difícil. Siento que hago cosas que dependen de mí. Realmente estoy haciendo cosas independientemente de la opinión de los demás, realmente. Estoy luchando contra todo lo que creo que sé. La cosa es bastante distinta. Me siento muy sola a veces.
Pero es una trayectoria pacífica. No sé explicarlo en palabras. Y en 5 años, si piensas en ti dentro de 5 años, ¿qué te apetece ver? Mira, quiero estar juzgando a la gente. En los tribunales. Estupendo, me encanta. Entonces, ¿qué más tenía que contar? Y será un documental. ¿Puedes hacer un documental sobre ser juez? Pues sí, esto estaría estupendo, la verdad. Perdón, me he perdido. No, es genial. Realmente queríamos conocer cuál era tu experiencia y cuál era tu trayectoria, que creo que se puede resumir muy bien en Sick of the Industry. Y realmente responde mucho a lo que estábamos hablando, ¿no? Realmente es cómo, también va muy vinculado a lo que habla Daniela, ¿no? Cómo es esta lucha, demandar, intentar pelear por espacios, ¿no? Y creo que eso hay un momento que entiendo que es agotador. Sí, bueno, es que es muy difícil levantar proyectos y la industria está construida de esta forma, ¿no? Yo entiendo que muchísima gente tiene que opinar y es su trabajo opinar para decidir si te produce las cosas, pero hay un momento que pierdes la fe en los proyectos, un poco porque son recorridos muy largos, ¿no? Antes lo hablábamos con Iker. Entonces yo siento que necesito, bueno, como he dicho, pues hacer cosas que dependan un poco de mí misma y no de la opinión externa. Pero ya creo como creadora, al margen de mis dificultades físicas, yo creo que es algo, es un mal endémico de la industria por el propio funcionamiento de la industria, ¿no? Entonces como que necesito tomarme una pausa, pero sí, a nivel de participación, pues eso, he trabajado en Amares para Siempre, que por ejemplo tenía muchas escaleras, entonces pues me ahorraba el gimnasio, o sea, se me pusieron unos cuádriceps que no los he vuelto a perder, que se me convirtieron en jamones, literal, y ahí siguen. Es por mi trabajo 4 años en Amares para Siempre, que es un lugar petado de escaleras, por ejemplo. Y luego a nivel de interpretación, pues, lo que descartaría es que como yo, bajo mi humilde punto de vista, insisto, no quiero convencer a nadie de nada, es mi opinión, me cuesta mucho manifestarla. Creo que como todas las personas, como todas las discapacidades son diversas, no creo que sea positivo. A ver cómo digo esto. No creo que sea positivo que los actores con discapacidad interpreten personajes con discapacidad, porque los personajes con discapacidad al final son tan igualmente distintos a cualquier otra persona que es lo mismo. Entonces, si lo haces por un lado, ¿por qué no lo haces directamente? Quiero decir, yo he interpretado múltiples personajes con discapacidad intelectual muy distintos entre sí, que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, si me das esa oportunidad, ¿por qué no puedo ser abogada? ¿Por qué no puedo ser médico? ¿Por qué no puedo ser juez? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es igual de alejado a mi persona y a mi realidad. Totalmente. Supongo que por algún sitio tenemos que empezar. Espero, ahora en el Reino Unido, no habría producciones que contratarían una persona sin discapacidades para interpretar a una persona con discapacidades, ¿no? Entonces, necesitamos empezar por algún sitio realmente. Lo sé. Sí, es difícil. La verdad es muy, muy cansado.
¿no? Ser parte de la comunidad de creatividad con discapacidades es una pena en el alma, la verdad, porque tenemos que ser diplomáticos todos los días, intentar educar, intentar ayudar a la comunidad sin discapacidades, particularmente aquellos que tienen cargos de poder, autoridad, los que tienen dinero. Ayudarlos a entender por qué somos importantes, por qué nuestras historias son importantes, ¿no? Y cada grupo protegido, la comunidad negra, la comunidad queer, pues tenemos las mismas sensaciones de cierta manera, pero sí que es muy cansativo. Tenemos que ser muy simpáticos, majos, que estés cómodo, que no te preocupes, no sabes mi vida, ¿no? Entonces, pues, si hablo con alguien sordo, pues tengo que gritar. Entonces, este tipo de cosa pues, puede cansar muchísimo, pero vale la pena. Cada segundo de esta trayectoria vale muchísimo la pena. Muchas gracias por compartir. Me gustaría saber si colectivizar un poco yo creo que es muy interesante tener este espacio porque de golpe hay mucha diversidad de opiniones y eso también es como que también nos puede hacer como reflexionar colectivamente y avanzar mucho también, ¿no? No quedarnos siempre atrapados en la misma narrativa o en el mismo discurso. No sé si hay ideas, reflexiones, preguntas. Si no las hay, yo mientras aprovecho para comentar una de las cosas, trabajando con Ángela, una de las cosas más interesantes, o bueno, que por lo menos nos unía mucho, ¿no? Era la perspectiva en cuanto a lo triste y lo limitante que puede ser crecer y vivir sin referentes. En su caso, apenas cuando crecía no tenía apenas ningún referente de personajes sordos. En el mío tuve más suerte, tenía algunos referentes homosexuales en pantalla, 2, 3, y con narrativas que tenían mucho que ver con las problemáticas comúnmente asociadas a la orientación sexual. Pues eran personajes sufrían violencia, bullying, marginación, muy promiscuos, con enfermedades sexuales, y yo, claro, lo veía en pantalla y decía, ostras, qué terror lo que me espera, ¿no? Como hombre gay, madre mía. Y a veces te haces la pregunta de si esas representaciones son positivas o perpetúan clichés o estereotipos negativos. Pero con el paso de los años me fui dando cuenta de que gracias a que aquellas primeras representaciones en España, aunque no fuesen perfectas, aunque no representaran todos los matices ni fueran auténticas, iban propiciando que apareciesen más y más referentes en pantalla. Otros personajes que sí que con el paso de los años se iban tratando con mucha más autenticidad, más verdad y más matices. Entonces creo que en España lo interesante es poder ir proponiendo más y más personajes diversos para ir cambiando el marco mental y social, porque si no, parece como que no se moviliza. Hablando con Ángela era esta sensación de, ostras, claro, es que lo que yo viví de pequeño tú todavía lo sigues viviendo. O sea, son 20 años y todavía no hay personajes con sordera en la ficción, por el caso de la sordera, pero también para cualquier otro tipo de discapacidad o neurodivergencia. Hay muy pocos. Si estamos hablando del 2,6 en las ficciones españolas y hay un porcentaje de población con algún tipo de discapacidad del 20%, es que necesitamos 3, 4, 5, 6 veces más personajes. ¿Cuál es mi posición como persona sin discapacidad que intenta tender puentes, ensanchar puertas? Hay una cosa que nos dicen mucho a los guionistas, que es escribe sobre lo que conoces. Obviamente, porque si no, ¿cómo vas a poder aportar la autenticidad a lo que estás escribiendo? Yo intento matizarlo en escribe sobre lo que conoces emocionalmente, porque al final si en tu historia no tienes agarrado el conflicto dramático principal, los arcos de transformación, las dinámicas relacionales, se te escapa. Al final hay tantos decisores, como comentaba Ana, hay tantas visiones externas que te dicen, no, es que hay muchas sillas, muchas cabezas pensantes y cada una tiene una idea sobre la serie que se va a hacer. Y si tú no tienes agarrado el corazón emocional de la serie, se va a desparramar por todas partes. Pero yo intento siempre animar, como desafortunadamente en la realidad actual, en los equipos de guión, que se han reducido muchísimo las personas que están en equipos de guión, pero son mayoritariamente los guionistas y las guionistas
personas sin ningún tipo de discapacidad, al final los sesgos inconscientes, los sesgos conscientes, los capacitismos que tenemos se van a traducir en las representaciones que intentemos hacer. Pero yo animo a intentar hacerlas, porque si no salimos de nuestra realidad social, cultural y comunicativa para explorar otras realidades y para proponer otros personajes, al final los estamos invisibilizando. Estamos, por acción o por omisión, los estamos invisibilizando igual. Entonces, desde aquí como que hago un llamamiento en ese sentido, para intentar ir abriendo puertas y tendiendo puentes. Perdón, solo quería aportar esto. No, es súper interesante y esto si no hay preguntas... No, pues a mí esto me conecta muchísimo también y te quería preguntar a ti, Julie, pero es una reflexión para todas, porque yo sé que en el Reino Unido el British Film Institute, que es como el fondo que financia todas las películas con fondo público, como nuestro ICA, hace un vínculo muy, muy fuerte entre qué historia estás contando, con qué equipo lo estás construyendo, ¿no? No se limita solo a entender la diversidad solo en pantalla, sino que hay como una serie de puntuaciones, ¿no?, que vinculan que si estás representando a la comunidad, por ejemplo, negra, haya personas negras en cargos directivos, ¿no? Si no, ese fondo no lo consigues. Y yo te quería preguntar, por un lado, ¿cuál es tu opinión y tu experiencia con esto? Y a la vez también, yo sé que esto debe tener unos 10 años, ¿no?, de aplicación. Si consideras que han cambiado las representaciones en pantalla de manera sustancial, ¿no? Antes hablabas de James Bond, pero me interesa también como ver el hecho de que pueda haber políticas detrás concretas, si pueden realmente cambiar, acelerar ese cambio, ¿no? Esos 4 años también que antes hablaba Pablo. Sí, muy interesante esta pregunta. Por desgracia, durante 30 años trabajando en la televisión me he reunido y he intentado conseguir que los que tomaban las decisiones incluyesen a la discapacidad, porque es lo que hay que hacer y eso no funciona. A no ser que ellos mismos tengan discapacidad o tengan alguien en su familia que tenga una discapacidad, es decir, que tengan una conexión directa con la discapacidad. Pero, o sea que el dinero es lo que marca la diferencia. Antes hemos hablado de los fondos, pero en términos de políticas, lo que no me gusta forzar a la gente a hacer nada, no me gusta obligar, pero sí que ayuda cuando tienes organizaciones que básicamente dicen, si no incluyes gente negra en tu producción, si no incluyes un presupuesto de acceso, no te damos el dinero, no te vamos a encargar nada. Es un poco fuerte, pero por desgracia a veces es la única manera de conseguir avanzar en la dirección correcta. Y entonces la comunidad de televisión pues se embarca. En términos de representación en la pantalla, es muy interesante cómo ha sido en el Reino Unido este viaje, ha sido muy cansado también, y lo que hemos descubierto es que en los últimos 4 años ha mejorado mucho la cosa, hay muchas más personas con discapacidad en la pantalla, por supuesto no son suficientes, pero muchos más de los que había antes, en comparación de que el 20% de nosotros tenemos una discapacidad, pero ha mejorado muchísimo. Pero hasta ahora lo que pasaba es que yo era la única persona con discapacidad hablando de visibilidad en muchísimos sitios, y después ya no me vuelves a ver otra persona y esa es la mejor persona con discapacidad, están en todas partes y entonces desaparece. Así que es un poco como que se tokeniza, pero ahora realmente poco a poco el viaje está empezando a dar frutos y estamos mejorando la representación y esto marca una diferencia. Pero vuelvo a hablar del tema de cómo cuantos más tengamos más creativos con discapacidad, más participaremos. Pues si son un director, un guionista, un financiero, si trabajan en Netflix, si trabajan en Sony, si tomamos las decisiones, ahí es cuando las cosas realmente empiezan a suceder, porque somos las personas con discapacidad. Si estamos en un casting, vemos estos personajes que tengo que buscar un actor, no tengo ningún problema, me gusta
gustaría buscar unas personas con discapacidad, y no hace falta que menciones que tienen una discapacidad, sí que hay poder en elevar nuestras carreras, en llegar a puestos más altos y llegar a distintos campos de la televisión para conseguir muchas más cosas. Thank you so much. Y vosotras, ¿qué pensáis? ¿Qué percepción tenéis con la industria local o internacional también? Es decir, ¿notáis que la representación está cambiando? Que hay unos estereotipos recurrentes, por ejemplo, el informe de Oda también los señala, ¿no? Año tras año hay una serie de estereotipos muy concretos, pero ¿encontráis otro tipo de referentes, de historias? Sí. Bueno, a nivel de representación yo creo que sí que es verdad que sigue habiendo muchos personajes centrados en la discapacidad en cuestión que se retrata, ¿no? Que es algo que habría que ir progresivamente superando para ver la complejidad del personaje en cuestión, ¿no? Con todas sus aristas. Es algo que quizá analógicamente en el pasado ya vimos con los personajes pertenecientes al colectivo LGTBIQA+, cuya trama era sencillamente una traumática salida del armario y ya está, chao, hasta luego. Entonces, detrás de eso hay una vida, ¿no? Que estamos empezando a ver en los personajes LGTBIQA+, y yo creo que la discapacidad va como un escaloncito por detrás. Entonces ya hay algunas representaciones pues más ricas en matices, ¿no? Pero estamos en el camino, sí que sigue habiendo pues mi propio caso y 8 personajes centrados en la discapacidad, ¿no? Que sí que es verdad que tienen una vida, pero tienen vida al margen de la discapacidad, pero la discapacidad es el eje neurálgico del personaje, ¿no? Entonces son cosas pues que dependen de una evolución que, como digo, ya estamos viendo en otros colectivos que van un pasito por delante. Sí. Bueno, yo sinceramente en el caso de la comunidad total lo veo muy poco. Y que además no eres todo, sino que tienes algún tipo de pérdida auditiva, y lo he estado estudiando incluso, ¿no? Buscando películas donde pueda encontrar un reflejo, un referente, y existen muy pocas películas, ¿no? Ahora está el caso de Sorda, que imagino que nos venga a cambiar el mundo. Y bueno, antes estaba el cortometraje, y aquí en España he visto algunas películas, pero en realidad casi siempre lo que mejor he encontrado tiene que ver con el documental, cómo se abordan estas perspectivas desde el documental más creativo, quizás porque es donde más real lo siento, ¿no? Que se abordan estas temáticas. Y he estado viendo mucho, buscando mucho obras de cineastas con discapacidades, o sea, siguiéndole a tu línea, a mí me gusta decir con otras percepciones, que tenemos percepciones diferentes. Siempre uso esta palabra porque además en el caso del cine, que es algo tan estático, tenemos una percepción completamente diferente, ¿no? Y esto es un punto de vista muy particular. Y entonces yo estaba buscando mucho estas percepciones, y casi siempre que encuentro algo, en Estados Unidos he encontrado bastantes cineastas, te abre una puerta a nivel creativo hacia otro universo, ¿no? Por ejemplo, hay una película de una cineasta norteamericana que se llama The Two Batias, de Alison O'Daniel, que también tiene hipoacusia, y ella usa dispositivos, audífonos. Y entonces esta película, que es un documental muy experimental, ella aborda el mundo de la escucha, ¿no? El mundo de la audición, y usa además un subtitulado especial que está completamente incorporado a la narrativa de la película, ¿no? Entonces una película que es accesible para mí y para otras personas,
pero a la vez esta accesibilidad es creativa, ¿no? Y es un proceso natural que fue ocurriendo mientras ella iba trabajando en su película. Entonces, son puntos de vista completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados, que no tienen que ver con el mundo más comercial quizás de la ficción, pero que dialogan directamente conmigo, ¿no? Porque cuando veo esta película en la pantalla entiendo por qué este subtitulado está en un lugar en específico y no en otro. Y entonces ella hace todo esto de una forma creativa, o sea, usa los subtítulos en diferentes lugares de la pantalla, describe los sonidos de una forma mucho más poética de la que estamos acostumbrados, de manera que un sonido que yo realmente no escucho, me lo puedo imaginar, pero no es que imaginármelo, porque muchas veces no puedes imaginarte algo que no has escuchado, te transmite una emoción en particular, ¿no? Entonces, en mi caso, yo me he ido más por este camino más experimental, digamos, donde encontrar en la accesibilidad unos caminos narrativos, ¿no? Caminos de poder encontrar igual con la audiodescripción, ¿no? Y así he ido encontrando cineastas que no conocía y que tienen estas perspectivas tan particulares y es otra forma de representación, ¿no? Porque es tu propio punto de vista puesto en pantalla. Ya no tiene que ver con un actor o una actriz que representa un personaje, sino que la historia está ahí mismo, ¿no? Es algo puro a lo que hay que ver. Y yo creo que necesitamos más historias como esta, ¿no? Historias que de pronto dejen de escucharse y nos obliguen a ver, o la imagen desaparezca y nos obliguen a escuchar, historias que nos pongan en situaciones límites, ¿no? Si existe ahora el 4D y el 5D, ¿por qué no podemos quitar el sonido de una película, ¿no? Y es un poco esto. No sé en lo que estaba pensando. Es súper interesante para mí también. Siento como que estoy dinamitando todo el rato los aplausos. Soy tan precoz que no dejo el espacio, perdón. No, pensaba que es súper interesante esto que dices, ¿no? También de ampliar la mirada hacia lo que entendemos como accesibilidad hasta ahora, ¿no? O de cuáles han sido las prácticas hasta ahora, ¿no? Y empezar a experimentar y a jugar con ellas y ir más allá e incluso ponerlas algunas cosas en cuestión, ¿no? Esto que comentas de los subtítulos y ir un paso más allá y empezar a jugar con sensaciones es como algo muy interesante. Y a lo mejor te quería preguntar... Bajo esta percepción o este punto de vista, ¿crees que sigue teniendo sentido que los subtítulos sea algo que se trabaja una vez el producto está acabado? ¿O tú empiezas a pensar en eso en una etapa mucho más temprana? No, bueno, yo creo que todos son procesos diferentes, ¿no? Y cómo llegamos a estos procesos y con quién estamos trabajando también es importante. En mi caso, ahora en mi película yo lo estoy teniendo en cuenta desde el primer momento, porque decidí hacer una película que yo pueda hacer, donde no dependa de tantas personas y donde yo haga mi propuesta sonora a mi manera, ¿no? O sea, yo tengo que visionar no sé cuántas horas de material que no escucho y no quiero ponerme a pagarle a alguien que me transcriba todo mi archivo personal donde hay cosas muy personales. Entonces, ¿cómo me enfrento a este material? Bueno, pues no lo escucho, trabajo con las imágenes, trabajo con los textos, trabajo con los recuerdos. Entonces, esto es un camino que es como muy radical, pero es un camino. Luego está como productora, ¿cómo hago que los demás se involucren, me dejen involucrarme de una forma más activa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos terminando una película que está en postproducción, que se filmó en el 2019, y desde el primer momento el director y la editora crean subtítulos en español para que yo pueda participar del proceso de visionar la película, ¿no? Y es algo tan sencillo como que el director y la editora saben que hay una productora que no escucha, que necesita saber qué es lo que está pasando. Y entonces no hay que contratar a otra persona. También yo vengo de micropresupuestos, trabajos de equipo donde hay 5 personas, entonces no estoy hablando de la gran industria, pero bueno, la gran industria es relativo, porque después estas películas pueden llegar a posicionarse donde mismo se posicionan películas de presupuestos de 500.000, 700.000 euros, incluso 1 millón, ¿no? Una película que se hizo por otros caminos, ¿no? Y yo creo que estos caminos, refugiarnos, guardarnos en estos caminos, es importante, ¿no? Porque nos permiten tener nuestros propios procesos.
donde uno cuida al equipo y donde todos nos cuidamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos haciendo estos subtítulos solo para los personajes, y en el camino, ahora que ya hay un corte más definido, yo hablé con el director y es como, bueno, ya que tenemos estos subtítulos en español, ¿por qué no empezamos a hacer nosotros el subtitulado especial, ¿no? ¿Por qué no empezamos a trabajar en construir este universo sonoro que tiene la película, que es tan importante transmitir a nivel de textos, ¿no? Y entonces, bueno, nos vamos a buscar una especialista, porque es un equipo tan pequeño y tan cercano que podemos trabajar juntos en comunicar este universo sonoro, además de que es un trabajo creativo tan hermoso que uno lo disfruta, ¿no? Disfrutas el hecho de apagarle el sonido a esta película y ver cómo vas a comunicar este universo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que queremos a gran escala, pero empieza por los cambios pequeños, ¿no? Por los cambios de quienes estamos aquí, de cómo cambiar nuestra perspectiva, de cómo abrir estas pequeñas puertas, ¿no? Porque ya después se va aspirando, se van construyendo cosas más grandes, como en Estados Unidos, en Reino Unido. Total. Sí. Me recuerda a mí a un poco lo que comentaba Flor también de cómo ser aliade, ¿no? De este papel. Preguntas. Sí, por aquí hay una. Genial. Ah, vale, perfecto, sí. Luego ¿vale? aquí hay otra. Hola, me llamo María José García Vizcaíno, soy profesora de audiodescripción en Estados Unidos y voy a ser parte del equipo docente de este curso. Y me encantaría resaltar lo que ha comentado Ana sobre la división de personas con discapacidad y personas sin discapacidad, porque me parece que has dado en la tecla, ¿no? O sea, todo el mundo en el pasado, en el presente, en el futuro, seremos y estaremos con discapacidad. Y yo creo que el curso de accesibilidad tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad no es solamente relacionado con el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces me parece que el concepto de discapacidad es algo que se tiene que tratar. Me parece que es una división bastante capacitista esa, ¿no? La audiodescripción no es solamente para personas ciegas o personas con baja visión. También es para personas que tengan deterioro cognitivo, déficit de atención, son usuarios de audiodescripción. Igualmente, el subtitulado no es solamente para personas sordas. El usuario que su lengua materna no es la lengua de la película necesita subtitulado, ¿no? Y yo, por ejemplo, no soy usuaria de silla de ruedas, pero yo no puedo subir escaleras, ni puedo bajarlas. Y hemos tenido una situación con el baño que tenía muchas escaleras. Sin embargo, yo soy una persona con discapacidad, sí, no, quizás sí, o quizá no. Entonces, esa división que parece tan obvia, me parece problemática. Así que me encantaría darte las gracias, Ana, porque me ha gustado mucho esa reflexión que ha hecho, la comparto totalmente, y creo que tiene que estar en el pre-módulo de los módulos que enseñamos nosotros en este curso de acceso. ¿Vale? Así que muchas gracias. La película Dune, la segunda película, la audiodescripción estaba tan bien hecha que más gente la vio por esa maravillosa audiodescripción y aumentó los visionados muchísimo porque la audiodescripción era maravillosa. Y eso es maravilloso porque cuanto más gente la vea, cuanto más gente la vote, más conseguirá visionados, Oscars, Globos de Oro. Y la sencillez de hacerlo, una descripción, hacerlo tan bien, esa cosa tan sencilla, aumentó muchísimo la popularidad de la película, sus posibilidades. Así que realmente podemos marcar una diferencia. And it's super mainstream, in fact. Massive. ¿No? Dune, como decimos aquí, es una macroproducción. También lo resalto porque muchas veces hay como esa idea de que a veces yo he llegado a escuchar, ¿no?, lo que hablábamos antes, Pablo, las cosas que se dicen en despachos como que según qué producciones o que según qué acciones o pueden ser como muy niche, ¿no? Romper con esta barrera y romper con esta idea también es interesante. No sé si queréis añadir. Si no, había más preguntas. Aquí hay una. Vale, pues sí.
Hola, yo soy una persona sorda que me llamo Jesús y este es mi signo. Yo soy moreno, oscuro y tengo los ojos marrones. Y bueno, quería dar las gracias por esta charla tan interesante, estas jornadas, este comienzo de jornada. Me parece muy interesante esta jornada. Enhorabuena. Y espero que en el futuro vaya mejorando y vaya evolucionando. Yo quiero decir que hasta ahora he tenido esta afición de actuar, pero ha sido una lucha muy grande porque he sentido muchos límites por ser sordo. Entonces, por ejemplo, pues mando mi currículum, no quiero hacer alguna prueba y me dicen que no, porque soy sordo. Entonces no me seleccionan. Entonces, por ejemplo, con una discapacidad auditiva en la que esté la lengua de signos, pues por ejemplo, como director de fotografía, puede ser. Por ejemplo, como publicidad, como director de fotografía, que me interese participar, voy a la prueba y me callo, no ven que soy una persona sorda. Es como si fuera una figura. Entonces, eso hace que no esté feliz, que me esté triste, que me rompa. Entonces, por ejemplo, como producción audiovisual, yo no tengo ni idea de hacerlo, pero tengo una sensibilidad. Luego, en la universidad, por ejemplo, colaboré como asistente de producción. Entonces yo mandé el currículum, me cogieron, entré en Netflix, pero no me acuerdo cómo se llama ahora la película. Era de un chico que, bueno, no me acuerdo muy bien de la historia. Y yo estaba como asistente de producción. Y encontré muchísimas barreras, muchísimas barreras. No había recursos, no había adaptación para la comunicación. Sentí pues que no podía participar. Por ejemplo, me daban el micro, yo soy sordo, no tengo discapacidad auditiva y ellos pues no tenían ni idea. Entonces siempre me encontraba el mismo problema, la misma barrera. Entonces, por ejemplo, en esta situación que hay un curso de formación, yo quiero participar para formarme en accesibilidad, obtener un título, una experiencia. ¿Y hay esta sensibilidad o no la hay? Porque yo pues tengo esta forma, o sea, como he tenido esta experiencia anterior, pues ahora, por ejemplo, en este papel del que estáis hablando, yo no tengo ni idea cómo sería realmente como persona sorda. También necesito, o sea, lo que quiero es que haya una formación, una sensibilización. Creo que eso es muy importante, dividir ambas cosas. Gracias. Vale, sí. Pablo. Bueno, quería darte las gracias por la intervención y tendremos que tener en cuenta en el curso también, cuando se hagan prácticas también, a dónde van esos coordinadores de accesibilidad, de las coordinadoras, si son personas sordas, que haya la posibilidad también de que esas prácticas, bueno, ¿qué se necesita para que ocurran, ¿no? Y quería preguntarle a Daniela, darte las gracias, Daniela, por tu intervención anterior cuando hablabas de cómo estás acercándote a la accesibilidad en base a, por ejemplo, esa directora sorda, Alison O'Daniel. Y te quería plantear una cosa que es un poco paradójico y todavía complicado, que es, puede darse el caso de que al tener financiación pública y tú tengas que hacer un subtitulado descriptivo, ese subtitulado tiene que cumplir la norma UNE, ¿sí? Sin embargo, Daniela, si tú haces el subtitulado como lo estás haciendo y como lo planteas ahora, de una forma integrada y un poquito artística, no va a cumplir esa norma UNE, con lo cual no vas a cumplir con el requisito de ser accesible, por así decirlo. Entonces, se da el caso de que una directora sorda que decide hacerlo así y es accesible para ella perfectamente,
le pueden decir que no cumple esa norma. Esa norma la estamos revisando ahora. Mañana tenemos una reunión, una nueva reunión sobre la norma, en la que vamos a intentar plantear un párrafo que diga que en casos en los que la accesibilidad se integre en la obra y se haga en colaboración con el equipo creativo, se permita que algunos parámetros de la norma no se cumplan siempre y cuando el subtitulado sea todavía accesible, porque si no estamos atados a una forma de hacer subtítulos que no permite a personas como tú hacer lo que estás buscando, que es innovar un poco, siempre dentro de la accesibilidad, pero si no sería totalmente imposible. Y yo vi, en mi caso, al hacer una película donde acaba la memoria, en la que la audiodescripción la hice de forma un poco subjetiva, pero no cumplía la norma, y al no cumplir la norma no pude ponerla en determinados lugares. Entonces, luego hablamos si quieres, pero necesitamos ese pequeño párrafo que nos permita también casos en los que alguien con coordinación de accesibilidad decida que la accesibilidad se puede hacer de una forma un poquito diferente. No sé si es tu experiencia también o no, Daniela, con todo esto, por saber si tu película cumple o no la norma y si es un problema o no. Gracias. Bueno, yo creo que respondiste tú mismo la pregunta. Que esta misma pregunta la tengo yo. Como aquí en España y en otros lugares que hay una norma específica que rige sobre todo las salas de cine o algunos lugares específicos, ¿cómo vamos a acceder a estos aspectos con estas películas? ¿No? Yo no lo sé porque no lo he hecho. O sea, no he llegado al momento de la distribución en salas de cine. Yo sé que las plataformas video on demand, o sea, VOD, y los festivales de cine aceptan lo que uno presenta y están dispuestos a negociar. Pero una de mis preguntas claves en mis notas sobre accesibilidad es cómo vamos a acceder a la distribución de salas en salas de cine. Es la misma duda, la misma preocupación que tengo. De hecho, el tema de la norma es algo que nos estamos estudiando porque es como, bueno, hay una norma, pero ¿cómo tú la rompes para ser más accesible? Pues mañana plantearemos ese párrafo, Laura va a estar allí, y si en ese párrafo nos permitiesen, lo único que ponemos es que se puedan alterar los parámetros siempre y cuando se haga un pequeño informe en el que expliques por qué lo haces así y que haya contacto con usuarios o con personas sordas a la hora de hacerlo. Si conseguimos aprobar ese párrafo, ya sería una puerta de entrada a todo lo que haces. Claro. O sea, que si quieres hablamos y le damos tu testimonio también, porque si no, a veces es difícil llegar a ese cambio. Pero es un pequeño cambio que puede abrir la puerta a todo eso, ¿sabes? Es que es como súper estricto y estamos hablando de arte. Entonces es como muy limitante, ¿no? No poder uno desarrollarse en ese sentido. Pero bueno, a mí me sorprendió muchísimo cuando empezamos a investigar ahí. Entiendo que tienen que existir unas reglas a seguir, porque cuando uno está aprendiendo a hacerlo, estas reglas te ayudan a guiarte, pero luego también poder romper estas reglas, ¿no? Sí. Yo creo que nos queda, una última pregunta más, ¿nos cabe? ¿Alguien se anima? Vale, genial. ¿Había otra mano? Yo es que... vale. Gracias. Hola, mira, bueno, no es una pregunta, es más una pequeña reflexión. Lo primero, muchas gracias a Daniela por el planteamiento con lo que hablaba sobre la creatividad. Creo que el camino iría un poco por ahí, ¿no? Ya no solo narrar o tener diferentes narraciones, cosas que no se han contado, sino que podamos de alguna manera mostrar nuestra vida a través de diferentes fórmulas, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, el movimiento para mí? ¿Qué implica el movimiento? ¿Qué implica, cuál es mi vivencia en torno a esto, ¿no? No solo narrativas de la vida, sino desde esta mirada nuestra, ¿no? Creo que pensar la creatividad desde ahí es muy importante. Y respecto a lo que planteaba Ana, solo quería como darte muchas las gracias. Creo que es un nivel de exposición súper alto en la era de las identidades. Marcar, ¿no? De repente desmontar esta frontera que se ha montado y te lo agradezco mucho porque creo que es un permiso que te has dado maravilloso ahí en pleno escenario. Pero sí que me gustaría simplemente remarcar que es una división que no hemos elegido, que es una división que nos ha venido dada y que por ahí viene la falta de derechos que tenemos y por tanto estamos tratando de remarcar esta diferencia
no tanto porque nos guste, yo creo que digamos, el horizonte debería ser plantear que hay un modelo de diversidad. Eso estuvo en los parámetros del movimiento de vida independiente en España, el modelo de la diversidad funcional, planteando que había personas que estaban discriminadas por su forma de funcionar, centrándose más en la discriminación que en la idea de que había personas con discapacidad y sin discapacidad. Pero es cierto que ahora mismo estamos donde estamos y hay que entender que esta división nos permite poder hacer demandas en cuestiones de derechos. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso y también os digo, como cuidado con el momento en el que rompemos la división, si no hemos resuelto cómo podemos estar todas, ¿no? Creo que sería como en un futuro ideal, utópico y maravilloso. Estoy completamente con Ana en lo que plantea, pero sí os digo un poco eso, ¿no? Esta división nos ha venido dada y hacemos una lucha porque no nos queda más para poder tener una participación en real y equitativa. Y sí me apetecía como dejarlo ahí planteado. Gracias. ¿Puedo? Claro, por supuesto. Gracias, Julia. No, más que nada dejar claro que sí, que es una división que viene dada, es un constructo social, cultural que en España se traduce en llegar al 33% o no. Pero creo que el planteamiento evidentemente utópico del que parto yo, es decir, considerar la discapacidad como algo intrínseco al ser humano, a mí, por ejemplo, que solo tengo idea de mí misma y de nadie más, me permite tener la empatía y la curiosidad suficiente como para estar aquí escuchando súper interesada de, la discapacidad auditiva, tal, no sé qué. Yo no tengo ni puta idea de nada de esto porque yo solo tengo idea de mí misma y a veces tampoco. Entonces, quiero decir que es una cosa terminológica únicamente, quiero decir. Entonces, esta división, o sea, si tú esta división la trasladas a cualquier otro colectivo, es horrible. O sea, quiero decir, personas racializadas y personas no racializadas, quiero decir, es un apartheid, ¿no? Entonces, o sea, estoy hablando de dar a todo el mundo lo que necesita en cada momento, es decir, lograr una equidad y una accesibilidad universales al margen de la puta etiquetita, porque, ¿sabes? Quiero decir, yo a lo mejor mañana no oigo, ¿sabes? Yo qué sé, me pueden pasar 1000 cosas que mi situación puede cambiar radicalmente, entonces simplemente es una cosa terminológica que entiendo que exista la división para la lucha por los derechos, todo eso lo entiendo y recalco que es necesaria una accesibilidad universal, es necesaria la concienciación social sobre la diversidad porque nos atañe a todos y creo que es simplemente un cambio de mirada. No hablo de eliminar los baremos. Los baremos tienen que existir porque todo el mundo con necesidades X tiene que recibir las ayudas pertinentes. De hecho, los baremos van cambiando con los años. Quiero decir, antes una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad llegaba al 33% y era una persona con discapacidad. Sin embargo, hoy en día requiere de comorbilidades, requiere de convivir con otros diagnósticos para llegar a ese 33%. Quiero decir, los baremos tienen que existir para dar a todo el mundo lo que necesita. Ahora, no pueden ser usados para dividir la sociedad en dos segmentos. Pero, insisto, es mi humilde opinión, no extrapolable a la de nadie más y podéis no estar de acuerdo. Vale, pues... De hecho, la realidad que vivimos es como muy... Los mensajes que recibimos, todos y todas, pueden ser muy contradictorios porque yo siento que vivimos como un desfase continuo, una desincronía, no sé si se dice así o no, una desincronización en cuanto a, en términos generales, en España
hay muchas personas que en el marco mental se siguen moviendo en un modelo médico de la discapacidad, poniendo el foco en las personas con discapacidad como responsables de la discapacidad, que es cosa terrible. Parece que estamos avanzando en el modelo social y se busca con entornos como este, con estas iniciativas, intentar procurar un modelo de justicia de la discapacidad, pero es que sales a la calle, ¿no? Por eso creo que estos marcos son necesarios, tienen que abrirse más, pero también entiendo que mañana puede haber como frustración porque sales a la realidad y dices, ostras, es que todavía queda muchísimo por hacer. No sé, la idea era esta cosa de, al final dentro de nosotros, además del sistema de opresores, oprimidos, yo también me pregunto, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? ¿Qué hago yo hablando de esto? Pero creo que es algo que tenemos que repensar entre todos, repensarnos e intentar luchar contra esas frustraciones porque el camino, pues desgraciadamente es largo, pero bueno, entre todos podemos intentar cambiarlo. Genial, gracias. Pues ahora sí. Lo tenemos que dejar aquí, ya nos pasamos 5 minutillos. Yo simplemente, bueno, creo que es imposible recoger todo lo que se ha dicho, pero creo que ha quedado claro que hace falta un cambio de modelo cultural y un cambio de cómo entendemos la industria. También tengo claro que UK es un referente, otra vez más, en términos de accesibilidad y de entender la figura y de proponer cambios estructurales dentro de la industria. Y simplemente me gustaría daros las gracias a todas las personas que estáis en esta mesa por compartir vuestras experiencias, vuestras reflexiones, también por el grado de exposición. Creo que ha sido muy interesante, Ana, Iker, Daniela y Julie. También me gustaría... Thank you for moderating. Thank you. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, porque da gusto que esta sala esté así de llena y por también todas las reflexiones que habéis compartido, que yo creo que han enriquecido mogollón el debate. Me gustaría dar las gracias también en concreto a Xochitl, Inés, Julia y Zulema por el currazo y a la Academia de Cine por crear espacios de pensamiento y debate como este, que yo creo que nos hacen crecer y aprender tanto a nivel individual como profesionales como a nivel colectivo como industria. Y ya está. Gracias. Muchas gracias.